La lluvia caía con furia sobre la avenida Insurgentes aquella mañana de octubre, como si el cielo de la Ciudad de México hubiera decidido descargar toda su tristeza de una sola vez. Los charcos se formaban rápidamente en las banquetas irregulares y los peatones corrían buscando refugio bajo los toldos de las tiendas o en las paradas del Metrobús. Suscríbete al canal para más historias increíbles y comenta de qué ciudad y país nos estás viendo. Camila Herrera caminaba con paso firme hacia la escuela primaria Benito Juárez de la Colonia del Valle, su portafolio de cuero gastado protegido bajo su paraguas negro. A sus 28 años, llevaba ya 5 enseñando literatura infantil a niños de escasos recursos, y cada mañana representaba para ella una nueva oportunidad de sembrar sueños en corazones pequeños, pero llenos de esperanza. El agua salpicaba sus zapatos de piel sintética mientras esquivaba los obstáculos del camino. Vendedores ambulantes que corrían a cubrir sus mercancías, trabajadores que esperaban el transporte público bajo cualquier techo disponible y el caos habitual de una ciudad que nunca se detiene, ni siquiera bajo la lluvia más intensa. Fue entonces cuando lo vio. Cerca del puesto de periódicos de don Aurelio, un hombre estaba sentado en el suelo, recargado contra la pared de concreto. Su ropa, que alguna vez debió ser elegante, ahora estaba empapada y sucia. Su cabello oscuro goteaba y tenía una herida visible en la frente que sangraba ligeramente, mezclándose con las gotas de lluvia que corrían por su rostro. La gente pasaba a su lado sin detenerse. Algunos lo miraban con curiosidad, otros con desconfianza, pero nadie se acercaba. Era como si fuera invisible en medio de la multitud apresurada. Camila se detuvo. Algo en la expresión perdida de aquel hombre, en la manera en que sus ojos oscuros miraban al vacío, la conmovió profundamente. No era solo la herida física lo que la alarmaba, sino una tristeza que parecía emanar de todo su ser. «Disculpe, señor», le dijo, acercándose con cuidado. «¿Se encuentra bien? ¿Necesita ayuda?» El hombre levantó la vista lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Sus ojos, de un café intenso, la miraron con sorpresa como si no pudiera creer que alguien se hubiera dirigido a él. «Yo», comenzó a decir, pero su voz sonó ronca, quebrada. «No sé, no recuerdo cómo llegué aquí». Camila notó que temblaba, no solo por el frío de la lluvia, sino por algo más profundo. Se quitó su bufanda de lana roja, la única prenda de abrigo decente que tenía, y se la ofreció. «Tome, está empapado». «¿Cómo se llama?» «Emilio», respondió él, aceptando la bufanda con manos temblorosas. «Solo Emilio». «Mucho gusto, Emilio. Yo soy Camila. ¿Tiene algún lugar donde quedarse? ¿Familiares a quienes pueda llamar?» Emilio negó con la cabeza, y Camila pudo ver que la confusión en sus ojos era genuina. Parecía perdido en más de un sentido. Don Aurelio, el vendedor de periódicos, se acercó a ellos sacudiendo la cabeza. «Señorita Camila, apareció aquí como a las 5 de la mañana. No sé de dónde salió. Pensé que era otro de esos borrachos, pero no huele a alcohol. Solo está ahí, sentado, como si no supiera dónde está». Camila miró su reloj. Ya llegaba tarde a la escuela, pero no podía irse así. La directora, la señora Mendoza, entendería. Tenía que entender. «Emilio, puede ponerse de pie. Voy a llevarlo a un lugar seguro donde pueda curarse esa herida y secarse. No puedo aceptar. No la conozco. Y usted no me conoce a mí. Podría ser peligroso». La respuesta de Emilio la sorprendió. A pesar de su estado vulnerable, se preocupaba por ella. Eso le dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. «Mi abuela siempre decía que los ángeles a veces llegan disfrazados de extraños necesitados», sonrió Camila. «Y algo me dice que usted no es peligroso. Además, no puedo dejarlo aquí bajo la lluvia». Con cuidado ayudó a Emilio a ponerse de pie. Era más alto de lo que había pensado, y a pesar de su estado desaliñado, tenía un porte que hablaba de una vida muy diferente a la que su apariencia actual sugería.
Caminaron lentamente por las calles mojadas hasta llegar a un pequeño edificio de departamentos de clase media. Camila vivía en el tercer piso, en un espacio modesto pero acogedor que había decorado con plantas, libros y fotografías de sus estudiantes. «Siéntese aquí», le dijo señalando el sofá de 2 plazas que había sido de su madre. «Voy a buscar algunas toallas y algo de ropa seca». Mientras Emilio se secaba, Camila preparó café en su pequeña cocina. El aroma llenó el departamento, creando una atmósfera de calidez que contrastaba con la tormenta del exterior. «¿Por qué hace esto?», le preguntó Emilio cuando ella regresó con una taza humeante y un botiquín de primeros auxilios. «¿Hacer qué?». «Ayudar a un completo extraño, traerlo a su casa, darle su bufanda, su tiempo, todo esto». Camila se sentó frente a él y comenzó a limpiar suavemente la herida de su frente. «Porque así me educaron, porque creo que todos merecemos una segunda oportunidad, un momento de bondad cuando todo parece perdido. Y porque», hizo una pausa, concentrándose en curar la herida, «porque hace 5 años, cuando mi madre estaba enferma en el hospital, una enfermera se quedó conmigo toda la noche sin conocerme, solo porque vio que tenía miedo. Nunca olvidé esa generosidad». Emilio la observó mientras ella trabajaba con delicadeza, sus manos pequeñas pero seguras, limpiando la sangre y aplicando el desinfectante. En su rostro no había juicio, ni curiosidad morbosa, solo una compasión genuina que él no había experimentado en años. «¿Y qué pasó con su madre?». «Murió 3 meses después», respondió Camila sin dejar de trabajar. «Pero esa enfermera, Esperanza se llamaba, me enseñó que la bondad no necesita explicación, solo necesita acción». El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el silencio de 2 personas que por un momento habían encontrado un refugio en medio de la tormenta, tanto literal como metafórica. «Listo», dijo Camila cerrando el botiquín. «La herida no es profunda, pero debe mantenerla limpia. ¿Se siente mejor?». Emilio asintió, pero sus ojos seguían cargados de una tristeza que las curitas no podían sanar. «Mucho mejor. Gracias, Camila. No sé cómo pagarle toda esta bondad. No tiene que pagarme nada. Solo prometa que cuando esté mejor, hará lo mismo por alguien más que lo necesite». Mientras la lluvia seguía golpeando los cristales de la ventana, Camila no podía imaginar que el hombre sentado en su sofá, bebiendo café en una taza desportillada, algún día cambiaría su vida de maneras que nunca habría soñado posible. El amanecer llegó tímidamente a través de las cortinas de algodón blanco del pequeño departamento de Camila. Los primeros rayos de sol se filtraban suavemente, creando patrones dorados sobre las paredes decoradas con dibujos que sus estudiantes le habían regalado a lo largo de los años. Camila se despertó en su habitación, donde había pasado una noche inquieta. Durante toda la noche había estado pendiente de los sonidos que pudieran venir de la sala, donde Emilio había insistido en dormir en el sofá, a pesar de sus protestas de que tomara la cama. Se levantó silenciosamente y se dirigió hacia la cocina para preparar el desayuno. Mientras molía los granos de café que había comprado el fin de semana anterior en el mercado de Medellín, pensaba en las palabras que Emilio había compartido con ella la noche anterior. Después de la cena sencilla que habían compartido, quesadillas con quelites que ella había preparado con ingredientes que tenía en casa, él había comenzado a hablar, no sobre quién era o de dónde venía, pero sí sobre una sensación de vacío que lo consumía, una pérdida de rumbo que no podía explicar. «Es como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona», le había dicho mientras miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad. «Como si me hubiera despertado un día y no reconociera nada de lo que me rodeaba». Camila había escuchado sin juzgar, ofreciéndole el mismo espacio seguro que daba a sus estudiantes cuando necesitaban hablar sobre sus problemas en casa. Ahora, mientras el aroma del café llenaba la cocina, se acercó discretamente a la sala para ver cómo había pasado la noche su invitado inesperado. El sofá estaba vacío, las mantas que le había dado estaban dobladas con cuidado,
y la almohada estaba perfectamente acomodada. Sobre la mesita de centro, encontró un papel doblado con su nombre escrito en una caligrafía elegante y cuidadosa. Con manos ligeramente temblorosas, desdobló la nota. Querida Camila, las palabras no alcanzan para expresar mi gratitud por lo que hizo ayer. En un momento en el que me sentía completamente perdido, usted me ofreció no solo refugio y cuidado, sino algo mucho más valioso. Recordó quién soy realmente en el fondo de mi corazón. Su generosidad, su calidez, la manera en que me trató sin conocerme, sin pedirme explicaciones, sin juzgarme, todo eso me ha devuelto una esperanza que creía perdida para siempre. No puedo quedarme porque tengo responsabilidades que atender, personas que dependen de mí y decisiones difíciles que tomar. Pero quiero que sepa que nunca, nunca olvidaré lo que hizo por mí. Un día espero poder corresponder su bondad de alguna manera. Con infinita gratitud y respeto, Emilio P.D. He dejado algo de dinero para el café y las medicinas. Sé que no le gusta la idea, pero por favor, acéptelo como un pequeño gesto de agradecimiento. Camila sintió una mezcla extraña de alivio y melancolía. Se alegraba de que Emilio hubiera recuperado la claridad suficiente para retomar su vida, pero no podía negar que había esperado conocerlo un poco más, entender qué era lo que lo había llevado a ese estado de vulnerabilidad. Buscó por el departamento y encontró, discretamente colocado debajo de la taza que él había usado, un sobre con dinero. Eran 500 pesos, más de lo que ella gastaba en comida durante una semana. Se sentó en el mismo lugar donde Emilio había estado la noche anterior y releyó la carta. Había algo en esa caligrafía, en la elección de las palabras, que le hablaba de una educación refinada, de una vida muy diferente a la que su apariencia desaliñada había sugerido inicialmente. ¿Quién era realmente Emilio? ¿Qué tipo de responsabilidades tenía? ¿Qué lo había llevado a encontrarse en ese estado de confusión y dolor? El sonido del teléfono la sacó de sus pensamientos. Era la directora de la escuela. Camila, ¿cómo te encuentras? Me preocupé mucho cuando no llegaste ayer. El maestro Rodríguez me dijo que habías tenido una emergencia. Sí, señora Mendoza. Tuve que ayudar a alguien que se encontraba en una situación difícil. Disculpe la molestia. No te preocupes, mija. Eso habla muy bien de ti. Pero me da mucho gusto que llames porque tengo noticias importantes que darte. ¿Noticias? Ayer en la tarde llegó una invitación muy especial a la escuela. Una fundación está organizando un programa piloto de alfabetización infantil y específicamente pidieron que recomendáramos a nuestros mejores maestros de literatura. Tu nombre fue el primero que se me vino a la mente. Camila sintió un cosquilleo de emoción. Había escuchado hablar de varios programas innovadores que estaban surgiendo en la ciudad, iniciativas que combinaban tecnología moderna con métodos de enseñanza tradicionales. ¿Qué tipo de programa es? Se llama Semillas de Sabiduría. Parece que tienen un presupuesto bastante generoso y quieren trabajar con maestros de escuelas públicas para desarrollar materiales educativos que realmente funcionen con niños de bajos recursos. La reunión informativa es el próximo viernes en Polanco. En Polanco, Camila no pudo ocultar su sorpresa. Ese barrio representaba un mundo completamente diferente al suyo. Sí, ya sé que queda lejos de tu zona, pero Camila, esto podría ser una oportunidad increíble para ti y para todos nuestros niños. Piénsalo, ¿de acuerdo? Después de colgar, Camila se quedó pensando en las coincidencias de la vida. Justo cuando había conocido a alguien que le había hablado de responsabilidades y decisiones difíciles, aparecía en su horizonte una oportunidad que podría llevarla a un territorio completamente desconocido. Guardó cuidadosamente la carta de Emilio en el libro que estaba leyendo, 100 años de soledad, entre las páginas que hablaban sobre los encuentros fortuitos que cambian el curso de las vidas. Mientras se preparaba para ir a la escuela,
No podía dejar de preguntarse si volvería a ver a aquel hombre misterioso que había aparecido en su vida como la lluvia, inesperadamente, transformando todo a su paso y desapareciendo dejando solo el recuerdo de su impacto. Lo que no sabía era que, en una oficina de cristal en las alturas de Santa Fe, Emilio Robles Aranda miraba por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él, sosteniendo en sus manos una bufanda roja de lana que había olvidado devolver y que ahora se había convertido en el símbolo de algo que no sabía cómo nombrar, pero que sabía que no podía olvidar. El viernes llegó más rápido de lo que Camila había esperado. Durante toda la semana, la invitación a la reunión informativa en Polanco había estado en su mente como una melodía que no podía dejar de tararear. Sus estudiantes habían notado su distracción. «Maestra Camila, ¿está pensando en el príncipe de los cuentos otra vez?», le había preguntado Sofía, una niña de 8 años con coletas despeinadas y una sonrisa que podía iluminar todo el salón. «¿Por qué dices eso, Sofía? Porque pone la misma cara que pone la Cenicienta cuando mira el castillo desde lejos». La comparación había hecho reír a Camila, pero también la había hecho reflexionar. Era eso lo que estaba haciendo, mirando un mundo lejano con anhelo y al mismo tiempo con temor. Ahora, parada frente a su espejo, trataba de decidir qué ponerse para la reunión. Su guardarropa era modesto pero cuidado. Vestidos sencillos, blusas de algodón, zapatos cómodos para estar de pie durante horas frente a un pizarrón. Nada que pareciera apropiado para una reunión en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Finalmente optó por su vestido azul marino, el mismo que usaba para las ceremonias escolares, y los zapatos negros que había comprado para el funeral de su madre. Se recogió el cabello en un moño sencillo y se aplicó apenas un poco de labial rosa pálido. El viaje en transporte público desde la Colonia del Valle hasta Polanco fue toda una travesía. Primero el metro hasta Auditorio, luego el metrobús hasta la zona empresarial. Con cada estación que pasaba, Camila notaba cómo el paisaje urbano se transformaba. Los edificios se volvían más altos y modernos, las calles más limpias, los automóviles más lujosos. La dirección la llevó hasta una torre de cristal y acero que parecía tocar las nubes. En el lobby, pisos de mármol reflejaban luces LED que creaban un ambiente futurista. Camila se sintió pequeña entre tanta magnificencia. «Disculpe, vengo a la reunión de la Fundación Semillas de Sabiduría», le dijo al recepcionista, un joven de traje impecable que la miró de arriba a abajo con una sonrisa profesional. «Piso 35, salón de juntas principal. Los elevadores están a su derecha». El ascensor era tan silencioso que Camila apenas se dio cuenta de que se movía. Las puertas se abrieron a un pasillo elegante con obras de arte contemporáneo en las paredes y una vista panorámica de la ciudad a través de ventanales enormes. En el salón de juntas ya había varias personas, otros maestros como ella, algunos directivos escolares y varias personas en trajes ejecutivos que claramente no pertenecían al mundo de la educación pública. «Camila», escuchó que alguien la llamaba. Era Roberto Vázquez, un maestro de matemáticas de una escuela de Nesa que había conocido en varios cursos de capacitación. «Roberto, qué gusto verte. ¿También te invitaron?» «Sí, aunque todavía no entiendo muy bien de qué se trata todo esto. Parece bastante elegante». Ambos miraron a su alrededor. La mesa de juntas era de madera pulida y podía acomodar fácilmente a 30 personas. En el centro había arreglos florales que probablemente costaban más que el salario semanal de Camila. «Buenos días a todos», dijo una voz femenina desde la entrada. Una mujer elegante de unos 40 años, vestida con un traje sastre color marfil, se dirigió al frente del salón. «Mi nombre es licenciada Patricia Salinas y soy la directora ejecutiva de la Fundación Semillas de Sabiduría». La presentación fue impresionante.
La fundación tenía planes ambiciosos: crear un programa de alfabetización que pudiera replicarse en toda América Latina usando tecnología de punta, pero manteniendo el enfoque humano de la enseñanza tradicional. Creemos firmemente que los mejores maestros no están necesariamente en las escuelas privadas más exclusivas, continuó la licenciada Salinas. Están en las aulas donde cada día se libran las batallas más importantes por el futuro de nuestros niños. Camila sintió un calor en el pecho. Finalmente, alguien que entendía que la experiencia real, la que se gana trabajando con niños que enfrentan desafíos verdaderos, valía tanto como cualquier título o prestigio. El programa tendrá una duración de 6 meses. Los maestros seleccionados trabajarán medio tiempo en el desarrollo de materiales y metodologías, mientras continúan con sus responsabilidades docentes. La compensación será de 15,000 pesos mensuales, además de todos los materiales y capacitación necesarios. Camila casi se atraganta con el agua que estaba bebiendo. 15,000 pesos era más de lo que ganaba en 2 meses en la escuela. Sabemos que esto representa un gran cambio para muchos de ustedes, continuó la licenciada Salinas. Por eso, queremos ser muy claros sobre nuestras expectativas y sobre lo que podemos ofrecerles a cambio. Durante la siguiente hora, explicaron los detalles del programa. Habría talleres de capacitación, sesiones de trabajo colaborativo y al final una presentación pública donde se darían a conocer los resultados del proyecto. Esa presentación se realizará en el evento de lanzamiento oficial, donde estarán presentes representantes del sector educativo, empresarial y gubernamental, explicó la directora. Será una oportunidad única para que su trabajo sea reconocido a nivel nacional. Cuando la reunión terminó, Camila se sintió mareada por todas las posibilidades que se abrían ante ella. Salió del edificio con Roberto y otros maestros, pero apenas participó en la conversación. Su mente estaba procesando todo lo que había escuchado. ¿Vas a aplicar?, le preguntó Roberto mientras esperaban el Metrobús. Creo que sí. Es una oportunidad increíble, ¿no te parece? Sí, pero también me da un poco de miedo. Todo esto es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Camila asintió. Tenía razón. Era como si le hubieran abierto la puerta a un mundo completamente diferente, un mundo donde las cosas que ella hacía todos los días en su salón de clases podrían tener un impacto mucho mayor. Durante el viaje de regreso, mirando por la ventana del Metrobús, pensó en las palabras de Emilio. Responsabilidades que atender, personas que dependen de mí, decisiones difíciles que tomar. Por primera vez, comenzaba a entender un poco de lo que había querido decir. Esa noche, sentada en su pequeño escritorio junto a la ventana, comenzó a llenar la solicitud para el programa. Mientras escribía sobre su experiencia, sus métodos de enseñanza y sus sueños para la educación, no podía dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, la vida le estaba dando una oportunidad de hacer la diferencia que siempre había soñado hacer. Lo que no sabía era que, a 20 kilómetros de distancia, en una oficina en las alturas de Santa Fe, Emilio Robles Aranda revisaba personalmente cada una de las solicitudes que llegaban a la Fundación Semillas de Sabiduría, buscando un nombre que había estado grabado en su memoria desde aquella mañana lluviosa de octubre. 3 semanas después de la reunión informativa, Camila recibió la llamada que cambiaría el rumbo de su vida. Era martes por la tarde y acababa de terminar una clase particularmente desafiante con sus estudiantes de 5º grado, cuando su teléfono celular vibró dentro de su bolsa. «¿Señorita Camila Herrera?», preguntó una voz profesional y cordial. «Sí, soy yo. Habla la licenciada Patricia Salinas, de la Fundación Semillas de Sabiduría. Tengo excelentes noticias para usted». El corazón de Camila comenzó a latir más rápido. Había pasado las últimas semanas entre la esperanza y la resignación, sabiendo que competía contra maestros con más experiencia y posiblemente mejores credenciales académicas.
Ha sido seleccionada para formar parte de nuestro programa piloto. Su propuesta sobre el uso de narrativas locales para la alfabetización nos pareció excepcional y sus referencias hablan de una maestra verdaderamente comprometida con sus estudiantes. Camila tuvo que sentarse en su escritorio para procesar la noticia. Durante un momento, las palabras de la directora se escucharon lejanas, como si vinieran de otro mundo. «Señorita Herrera, ¿se encuentra ahí?» Sí, perdón. Es que no puedo creerlo. Muchas gracias por esta oportunidad. El programa oficialmente comienza el próximo lunes. Necesitaremos que venga a nuestras oficinas para firmar el contrato y recibir los materiales iniciales. También habrá una reunión con todo el equipo seleccionado. Durante el fin de semana, Camila apenas pudo dormir. Le había contado la noticia a la directora Mendoza, quien había reaccionado con una mezcla de orgullo y preocupación maternal. «Mija, esto es maravilloso, pero también es un mundo muy diferente al nuestro. No dejes que te cambien. Tú eres especial porque eres auténtica, porque vienes de aquí, de la realidad de estos niños». Sus estudiantes habían reaccionado con la mezcla de emoción y tristeza típica de los niños cuando sienten que algo importante está cambiando. «¿Va a dejar de ser nuestra maestra?», le había preguntado Miguel, un niño de 9 años que había llegado a México desde Guatemala y que había encontrado en Camila no solo una educadora, sino una figura materna. «Nunca voy a dejar de ser su maestra», le había respondido, arrodillándose para quedar a su altura. «Solo voy a aprender cosas nuevas para ser una maestra aún mejor para ustedes». El lunes por la mañana, Camila se dirigió nuevamente hacia Polanco, pero esta vez con una mezcla diferente de emociones. Ya no era solo curiosidad o nerviosismo, ahora había un sentido de pertenencia, de haber ganado su lugar en ese mundo que antes le parecía inalcanzable. En la oficina de la fundación, conoció a los otros 5 maestros seleccionados: Roberto, a quien ya conocía; Ana María, una especialista en matemáticas de Xochimilco; Carlos, un maestro de ciencias de Ecatepec; Luz Helena, experta en educación especial de Tlalpan; y Jorge, un innovador en tecnología educativa de Nezahualcóyotl. «Son ustedes 6 los que van a cambiar la educación en México», les dijo la licenciada Salinas durante la reunión de bienvenida. Cada uno fue seleccionado no solo por su experiencia técnica, sino por su pasión genuina por la enseñanza y su comprensión profunda de las necesidades reales de nuestros estudiantes. Los siguientes días fueron intensos. Recibieron capacitación en nuevas metodologías, acceso a tecnología de última generación y recursos que Camila nunca había imaginado que existieran. Pero lo que más la impresionó fue el respeto con el que trataban sus ideas y experiencias. Su propuesta sobre usar leyendas mexicanas adaptadas para diferentes niveles de lectura es brillante, le comentó el doctor Martínez, el coordinador académico del programa. Conecta directamente con la identidad cultural de los niños mientras desarrolla habilidades de comprensión lectora. Una tarde, mientras trabajaba en su nueva oficina temporal, un espacio compartido con vista a los rascacielos de Santa Fe, Camila se detuvo para reflexionar sobre lo surrealista que se había vuelto su vida. Hace apenas un mes, su mayor preocupación era conseguir suficientes libros para su biblioteca de aula. Ahora tenía acceso a recursos prácticamente ilimitados y la oportunidad de impactar la educación a nivel nacional. Pensó en Emilio y en su carta. Responsabilidades que atender, personas que dependen de mí, decisiones difíciles que tomar. Ahora comenzaba a entender la presión que debía haber sentido. Con grandes oportunidades venían grandes responsabilidades. ¿Trabajando tarde otra vez?, le preguntó Ana María acercándose a su escritorio. Estoy revisando las primeras versiones de los materiales. Quiero asegurarme de que realmente funcionen con niños como los míos. Esa es la diferencia entre nosotros y muchos de los expertos que hemos conocido aquí, sonrió Ana María.
Nosotros sabemos cómo suena un niño que de verdad está aprendiendo. Era cierto. En las reuniones con consultores externos y especialistas universitarios, Camila había notado que aunque tenían conocimientos teóricos impresionantes, a menudo sus propuestas sonaban desconectadas de la realidad del aula. Por cierto, continuó Ana María, ¿ya te enteraste? El evento de lanzamiento va a ser mucho más grande de lo que pensábamos. Al parecer, el CEO del grupo Aranda Tech va a estar presente. Ya sabes, el conglomerado tecnológico que financia toda esta operación. Camila levantó la vista de sus papeles. Había escuchado mencionar el grupo Aranda Tech en varias ocasiones, pero siempre en el contexto de ser uno de los patrocinadores principales. ¿El CEO va a venir personalmente? Eso dicen. Aparentemente está muy involucrado en todos los proyectos educativos de la fundación. Dicen que es bastante joven para ser tan exitoso, pero muy reservado. Nadie del equipo lo conoce personalmente. Esa noche, Camila investigó un poco sobre el grupo Aranda Tech en Internet. Era impresionante. Una empresa que había revolucionado las telecomunicaciones en México y que ahora se expandía por toda América Latina. Pero curiosamente, había muy poca información personal sobre su CEO. Las fotos en los artículos empresariales siempre lo mostraban de perfil o desde lejos. Mientras se preparaba para dormir, Camila sintió una extraña sensación de anticipación. El evento de lanzamiento sería en 2 semanas, y por primera vez en su vida estaría en el mismo espacio que algunas de las personas más influyentes del país. Lo que no sabía era que, a pocos kilómetros de distancia, Emilio Robles Aranda revisaba por enésima vez la lista de maestros seleccionados, deteniéndose cada vez en el mismo nombre, Camila Herrera. Durante semanas había debatido consigo mismo si su decisión de aprobar personalmente su selección había sido profesional o personal. Mañana, finalmente, sabría si había tomado la decisión correcta. La mañana del evento de lanzamiento amaneció cristalina en la Ciudad de México. El Hotel Four Seasons en Polanco se había transformado en un escenario de elegancia y sofisticación que dejó a Camila sin aliento cuando llegó. Arreglos florales monumentales decoraban el lobby, y personas vestidas impecablemente se movían con la seguridad de quienes pertenecían a ese mundo de poder e influencia. Camila llevaba el único vestido formal que poseía, un vestido negro sencillo que había pertenecido a su madre, que había alterado ligeramente para que le quedara mejor. Se había recogido el cabello en un moño elegante y había pedido prestados a su vecina unos aretes de perlas que completaban el conjunto. «Te ves hermosa», le susurró Ana María cuando se encontraron en la recepción. «Pareces una verdadera profesional. Me siento como si estuviera actuando en una obra de teatro», confesó Camila, ajustándose nerviosamente el vestido. El salón principal era imponente. Mesas redondas con manteles blancos inmaculados se extendían por todo el espacio, cada una adornada con centros de mesa que combinaban orquídeas blancas y follaje verde. En el frente, un escenario con pantallas gigantes mostraba el logo de la Fundación Semillas de Sabiduría junto con el del grupo Aranda Tech. Los maestros seleccionados fueron sentados en una mesa de honor cerca del escenario. Desde ahí, Camila podía observar a los invitados, secretarios de educación, rectores universitarios, directores de fundaciones internacionales, empresarios y periodistas especializados en educación. «Damas y caballeros», anunció la licenciada Salinas desde el podio, «es un honor para mí dar la bienvenida a este evento que marca el inicio de una nueva era en la educación mexicana». Durante la siguiente hora, varios oradores presentaron las diferentes fases del proyecto. Hablaron de metodologías innovadoras, de la importancia de la educación pública y del compromiso social del sector privado. Pero Camila notó que constantemente hacían referencia a la visión del CEO,
o la iniciativa personal del señor Robles. Y ahora, continuó la licenciada Salinas, es mi honor presentar al hombre cuya visión y compromiso han hecho posible este proyecto. Por favor, reciban con un aplauso al CEO del grupo Aranda Tech, el señor Emilio Robles Aranda. El salón se llenó de aplausos mientras una figura familiar subía al escenario. Camila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. El hombre que había conocido empapado y vulnerable bajo la lluvia ahora estaba frente a ella, vestido con un traje azul marino perfectamente cortado, el cabello peinado hacia atrás, y esa presencia que solo tienen quienes están acostumbrados a comandar salas llenas de personas poderosas. Era Emilio, su Emilio, el hombre que había dormido en su sofá y que había desaparecido con el amanecer. «Buenos días», comenzó él, su voz proyectándose claramente por todo el salón. «Hace algunos meses tuve una experiencia que cambió profundamente mi perspectiva sobre lo que realmente importa en la vida». Los ojos de Emilio recorrieron el salón hasta encontrarse con los de Camila. Por un momento que pareció eterno, el mundo se redujo a solo ellos dos. Ella pudo ver en su mirada la misma vulnerabilidad que había visto aquella mañana lluviosa, pero ahora también había determinación y propósito. Conocí a alguien que me recordó que la verdadera riqueza no se mide en números financieros, sino en la capacidad de hacer una diferencia real en la vida de las personas. Esa persona me enseñó que la generosidad auténtica no espera nada a cambio y que la educación es el regalo más valioso que podemos dar a nuestros niños. Camila sintió que las mejillas se le encendían. Aunque Emilio no la mencionaba directamente, sabía que estaba hablando de ella, de aquella mañana, de la conversación que habían tenido mientras la lluvia golpeaba las ventanas. La Fundación Semillas de Sabiduría nace de esa convicción, continuó Emilio. Creemos que los mejores maestros de México no necesariamente están en las escuelas más exclusivas, sino en las aulas donde cada día se enfrentan desafíos reales con recursos limitados, pero con una pasión ilimitada. El discurso duró 20 minutos más, pero Camila apenas pudo concentrarse en las palabras. Su mente era un torbellino de emociones, sorpresa, confusión, una extraña sensación de traición mezclada con admiración. Cuando Emilio terminó de hablar, los aplausos fueron ensordecedores, pero antes de abandonar el escenario, sus ojos buscaron nuevamente a Camila, y esta vez le dedicó una sonrisa casi imperceptible que solo ella pudo interpretar. «¿Estás bien?», le preguntó Roberto. «Te ves muy pálida». «Sí, solo es mucho que procesar», murmuró Camila. Durante el cóctel que siguió a las presentaciones, Camila se sintió perdida entre conversaciones sobre políticas educativas y estrategias de financiamiento. Varias personas se acercaron a felicitarla por su selección, pero ella respondía de manera automática, con la mente completamente en otro lugar. «Disculpe, señorita Herrera», escuchó una voz detrás de ella. Se volteó para encontrarse con un asistente joven y bien vestido. «El señor Robles Aranda quisiera hablar con usted en privado, si es posible». El corazón de Camila comenzó a latir tan fuerte que temió que todos en el salón pudieran escucharlo. Siguió al asistente por un pasillo elegante hasta una sala de juntas más pequeña, con vista panorámica de la ciudad. Emilio estaba de pie junto a la ventana, todavía vestido con su traje impecable, pero su postura era la de alguien que cargaba un peso invisible sobre los hombros. «Hola, Camila», dijo sin voltearse, su voz ahora más suave, más parecida a la del hombre que había conocido bajo la lluvia. «Hola, Emilio», respondió ella, sorprendida por lo natural que sonó su nombre al salir de sus labios. Él se volteó lentamente y Camila pudo ver en sus ojos la misma gratitud y vulnerabilidad que había visto aquella mañana. «Supongo que tengo muchas cosas que explicar». «Supongo que sí», respondió Camila, tratando de mantener la compostura a pesar de que por dentro se sentía como si estuviera en una montaña rusa emocional.
El momento de la verdad había llegado. Después de meses de pensar en aquel hombre misterioso, finalmente tendría las respuestas que había estado buscando. Pero algo le decía que esas respuestas cambiarían su vida de maneras que aún no podía imaginar. El silencio se extendió entre ellos como un puente invisible cargado de preguntas no formuladas. Camila observó a Emilio con una mezcla de fascinación y desconcierto. El hombre frente a ella era el mismo que había acunado en su sofá aquella noche lluviosa, pero al mismo tiempo era completamente diferente. La seguridad con la que se movía en este mundo de poder, la forma en que todos lo trataban con reverencia, la responsabilidad que cargaba sobre sus hombros, todo eso era real, tan real como la vulnerabilidad que había mostrado en su departamento. «¿Por qué no me dijiste quién eras?», preguntó finalmente Camila, su voz apenas un susurro. Emilio se acercó lentamente, manteniéndose a una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca para que ella pudiera ver la sinceridad en sus ojos. «Porque esa mañana no sabía quién era yo mismo», respondió, pasándose una mano por el cabello en un gesto que ella recordaba perfectamente. Había pasado por una crisis personal muy profunda. Mi padre murió 2 semanas antes, y el peso de heredar todo esto, todo lo que ves aquí, toda la responsabilidad, todas las expectativas, me estaba ahogando. Camila sintió que su corazón se ablandaba. Pudo ver al hombre perdido que había encontrado bajo la lluvia, el que había hablado de sentirse como si viviera la vida de otra persona. Esa noche había salido de casa sin rumbo fijo, continuó Emilio. Había estado bebiendo, no mucho, pero lo suficiente para estar desorientado. Me caí cerca de esa banca de periódicos, me golpeé la cabeza, y cuando desperté, todo se sentía diferente, como si hubiera despertado de una pesadilla para encontrarme en otra. «¿Y por qué no me buscaste después?». La pregunta salió de los labios de Camila antes de que pudiera detenerla. Emilio sonrió tristemente, una expresión que transformó completamente su rostro ejecutivo. «Porque no sabía cómo explicarte todo esto sin que pensaras que me había aprovechado de tu bondad. Porque tenía miedo de que me vieras como todos me ven, como el CEO millonario, como el heredero de una fortuna, como alguien que vive en un mundo completamente diferente al tuyo. Pero creaste esta fundación. La creé pensando en ti», la interrumpió suavemente. «En todo lo que me dijiste esa noche sobre la importancia de la educación, sobre tus estudiantes, sobre cómo los niños necesitan maestros que realmente los entiendan. Tu pasión por la enseñanza me inspiró a hacer algo significativo con los recursos que tengo». Camila se sentó en una de las sillas de la sala de juntas, necesitando procesar toda esta información. Durante meses había pensado en aquel hombre misterioso, preguntándose si estaría bien, si habría resuelto sus problemas. Nunca se había imaginado que él había estado pensando en ella también, que había usado su encuentro como inspiración para algo tan grande. «¿Fuiste tú quien pidió específicamente que me seleccionaran?». «No», respondió Emilio honestamente. «Cuando vi tu nombre en la lista de candidatos, no pude creerlo, pero tu propuesta era genuinamente excepcional. Le pedí al comité de selección que la evaluara sin mencionarles que te conocía. Tu trabajo habló por sí mismo, Camila». Ella levantó la vista para mirarlo. Había algo en la manera en que pronunciaba su nombre que la hacía sentir como si fuera la persona más importante en esa sala llena de obras de arte que probablemente costaban más que su casa. «¿Y ahora qué?», preguntó. «¿Esto cambia algo sobre el programa?». «Solo si tú quieres que cambie», respondió Emilio, acercándose y sentándose en la silla frente a ella. «El programa es real, Camila. Los recursos son reales. La oportunidad de impactar la educación en México es real. Nada de eso fue una mentira o una manipulación. Pero yo soy solo un hombre que tuvo la fortuna de conocer a alguien extraordinario en el momento en que más lo necesitaba». La interrumpió.
Alguien que me recordó que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que da. Tú me diste esperanza cuando había perdido el rumbo, me diste propósito cuando solo veía obligaciones. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con salir. La sinceridad en la voz de Emilio, la vulnerabilidad que mostraba a pesar de su posición de poder, la forma en que hablaba de aquel encuentro fortuito como si hubiera sido el momento más importante de su vida. No sé cómo manejar todo esto, admitió. Tu mundo y el mío son tan diferentes. ¿Sabes qué he aprendido en estos meses desde que te conocí?, preguntó Emilio, inclinándose ligeramente hacia adelante. Que los mundos solo son diferentes si nosotros los hacemos diferentes. Esa mañana, bajo la lluvia, no había CEO ni maestra. Solo había dos personas, una que necesitaba ayuda y otra que tenía un corazón lo suficientemente grande para darla. El sonido de golpes suaves en la puerta interrumpió el momento. El asistente de Emilio asomó la cabeza discretamente. «Señor Robles, lo necesitan para la sesión de fotos con los periodistas». Emilio suspiró, claramente frustrado por la interrupción. «¿Podemos continuar esta conversación?», le preguntó a Camila. «Sé que tienes muchas preguntas y yo tengo muchas cosas que quisiera explicarte». Camila asintió, todavía procesando todo lo que había escuchado. «¿Cenarías conmigo mañana?», preguntó Emilio poniéndose de pie. «En algún lugar tranquilo donde podamos hablar sin interrupciones». «Está bien», respondió ella, sorprendida por su propia respuesta. Mientras Emilio se dirigía hacia la puerta, se detuvo y se volteó hacia ella una última vez. «Camila, quiero que sepas algo. Desde aquella mañana no he pasado un solo día sin pensar en ti, sin estar agradecido por lo que hiciste por mí. No fue solo un café y un lugar donde dormir. Me devolviste la fe en la humanidad». Cuando se quedó sola en la sala de juntas, Camila miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Su vida acababa de dar otro giro inesperado y por primera vez en mucho tiempo no tenía idea de hacia dónde la llevaría. El restaurante que Emilio había elegido para su cena era completamente diferente a lo que Camila había esperado. En lugar de llevar a uno de esos lugares exclusivos de Polanco que requieren reservaciones con semanas de anticipación, la había citado en La Docena, un pequeño restaurante de comida mexicana tradicional en la Roma Norte, conocido por sus moles auténticos y su ambiente íntimo. Cuando Camila llegó, encontró a Emilio ya sentado en una mesa del rincón, vestido de manera casual, con una camisa blanca y pantalones de mezclilla oscuros. Parecía más relajado que el día anterior, más parecido al hombre que había conocido aquella mañana lluviosa. «Pensé que me citarías en algún lugar más elegante», comentó Camila mientras se sentaba frente a él. «Quería un lugar donde pudiéramos hablar sin que nadie nos moleste», sonrió Emilio. «Además, vengo aquí desde que era estudiante universitario. Es uno de los pocos lugares donde puedo ser simplemente Emilio, no el CEO del grupo Aranda Tech». Durante la cena hablaron de todo y de nada. Emilio le contó sobre su infancia, sobre cómo su padre había construido la empresa desde cero y las presiones que había sentido siempre por estar a la altura de su legado. Camila compartió historias sobre sus estudiantes, sobre su madre, sobre los desafíos de enseñar en escuelas públicas con recursos limitados. «¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?», preguntó Emilio mientras compartían un flan de postre. «¿Qué?», «Que hablas de tus estudiantes como si fueran tus propios hijos. La pasión en tu voz, cuando describes sus logros, la preocupación genuina cuando mencionas sus dificultades. Eso no se puede fingir». Camila sintió que se sonrojaba ligeramente. «Ellos son mi familia, en cierto modo. Cuando mi madre murió, me di cuenta de que podía elegir entre amargarme por la pérdida o canalizar todo ese amor que tenía para dar hacia algo constructivo. ¿Y no has pensado nunca en tener tu propia familia? ¿Hijos propios?». La pregunta la tomó por sorpresa.
Era algo en lo que había pensado muchas veces, especialmente durante las noches solitarias en su departamento. Claro que sí, pero nunca he encontrado a la persona correcta, alguien que entienda mi mundo, que comparta mis prioridades. Hizo una pausa. Y francamente, con el salario de maestra, mantener una familia sería complicado. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Emilio parecía estar procesando sus palabras cuidadosamente. Camila, hay algo que quisiera preguntarte, pero no sé si es apropiado. Pregunta, ¿qué opinas realmente de todo esto? De descubrir quién soy, de la diferencia entre nuestros mundos socioeconómicos. Camila había estado esperando esa pregunta, pero aún no tenía una respuesta clara. Honestamente me asusta, admitió. No por quién eres tú, sino por lo que eso significa. Tu vida está llena de expectativas, compromisos, un nivel de responsabilidad que no puedo ni imaginar. Y la mía, bueno, mi mayor decisión del mes es si puedo permitirme comprar libros nuevos para mi biblioteca de aula. Pero esas diferencias no tienen que ser obstáculos insurmontables, ¿no? Camila lo miró directamente. Emilio, ayer estuve en un evento donde un arreglo floral probablemente costaba más que mi renta mensual. Vi cómo te trataban las personas, el respeto y la deferencia que te muestran. Ese es tu mundo. Yo no pertenezco ahí. ¿Y quién dice que tienes que pertenecer a mi mundo?, preguntó Emilio, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puedo yo encontrar la manera de ser parte del tuyo? La idea era tan radical que Camila no supo cómo responder. ¿Un CEO millonario adaptándose a la vida de una maestra de escuela pública? No es tan simple, Emilio. Tu empresa, tus responsabilidades, las expectativas de tu familia y socios, no puedes simplemente alejarte de todo eso. Tal vez no pueda alejarme completamente, pero sí puedo encontrar un equilibrio. De hecho, he estado pensando mucho en eso desde que te volví a ver. Después de la cena, caminaron por las calles de la Roma Norte. La zona había experimentado una transformación en los últimos años, con una mezcla interesante de tradición y modernidad que de alguna manera reflejaba la situación en la que se encontraban. ¿Puedo confesarte algo?, preguntó Emilio mientras se detenían frente a una librería independiente. Por supuesto. Desde aquella mañana he estado viviendo de manera diferente. Tomo decisiones pensando en qué dirías tú, en si estarías orgullosa de las opciones que hago. Has sido como una brújula moral para mí. Camila sintió una calidez extraña en el pecho, pero también una presión que no sabía cómo manejar. Eso es mucha responsabilidad para ponerle a alguien, Emilio. No es responsabilidad, es inspiración. Hay una diferencia. Cuando llegaron al punto donde sus caminos se separaban, él hacia su lujoso departamento en Santa Fe, ella hacia su modesto hogar en Del Valle, ambos se quedaron parados en la esquina, ninguno queriendo que la noche terminara. ¿Podemos volver a vernos?, preguntó Emilio. No lo sé, respondió Camila honestamente. Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender si lo que siento es real o si estoy siendo influenciada por todo lo que representas. Entiendo, pero Camila, quiero que sepas que lo que yo siento es completamente independiente de lo que represento o de lo que tengo. Está basado en quién eres tú, la mujer que ayudó a un extraño sin pedir nada a cambio. La maestra que lucha todos los días por sus estudiantes, la persona que me recordó que la bondad existe en el mundo. Esa noche, Camila no pudo dormir. Se quedó despierta mirando por su ventana hacia las luces de la ciudad, pensando en las palabras de Emilio, en la sinceridad que había visto en sus ojos, en la manera en que había hablado de ella como si fuera la persona más valiosa en su universo. Pero también pensó en las miradas que había recibido en el evento, en lo fuera de lugar que se había sentido, en las responsabilidades y expectativas que rodeaban la vida de Emilio. ¿Era posible que dos personas de mundos tan diferentes encontraran la manera de estar juntas? ¿O estaba siendo ingenua al siquiera considerar esa posibilidad? Al otro lado de la ciudad,
Emilio también estaba despierto, mirando por las ventanas de piso a techo de su penthouse, sosteniendo todavía la bufanda roja que había guardado como un tesoro desde aquella mañana, preguntándose si había encontrado al amor de su vida solo para descubrir que las diferencias entre sus mundos eran demasiado grandes para superarlas. Las siguientes 2 semanas pasaron como en una montaña rusa emocional para Camila. Por las mañanas se sumergía en el trabajo de la fundación, desarrollando materiales educativos que realmente la emocionaban y le daban un sentido de propósito que nunca había experimentado. Por las tardes regresaba a su escuela, donde sus estudiantes la recibían con la alegría de siempre, ajenos a la revolución que estaba ocurriendo en el corazón de su maestra. Emilio había respetado su petición de tiempo y espacio, pero no había desaparecido completamente. Llegaban flores a su oficina en la fundación sin tarjetas explicativas, pero Camila sabía quién las enviaba. Eran siempre flores sencillas, margaritas, girasoles, nada ostentoso, como si él entendiera perfectamente su personalidad. «Tienes un admirador secreto muy persistente», comentó Ana María una tarde, mientras organizaban los nuevos libros de texto que habían desarrollado. «No es tan secreto», sonrió Camila, tocando suavemente los pétalos de las margaritas amarillas que habían llegado esa mañana. «Es él, ¿verdad? ¿El CEO?» Camila la miró sorprendida. Ana María se encogió de hombros. «Por favor, la manera en que te miró durante su discurso fue tan obvia que hasta mi esposo lo notó. Y él es terrible para estas cosas. Es tan evidente, solo para quienes sabemos qué buscar. Pero Camila...» Ana María se acercó y bajó la voz. «Ten cuidado. No es que él no sea buena persona, pero ese mundo tiene reglas muy diferentes a las nuestras. Como si el universo hubiera escuchado la advertencia de Ana María, esa misma tarde Camila recibió una llamada que la desestabilizó completamente. «¿Señorita Camila Herrera?», preguntó una voz femenina sofisticada y ligeramente fría. «Sí, soy yo. Mi nombre es Elena Robles de Santa María. Soy la madre de Emilio Robles Aranda. Me gustaría invitarlas para almorzar mañana. Tengo entendido que han desarrollado una amistad». El corazón de Camila se aceleró. No había esperado que la familia de Emilio se involucrara tan pronto, y la formalidad en la voz de la señora Robles le dijo todo lo que necesitaba saber sobre las intenciones de esa reunión. «Por supuesto, señora Robles. Será un honor. Excelente. La espero mañana a la 1 p.m. en el Club de Industriales. Mi asistente le enviará los detalles». El Club de Industriales era exactamente lo que Camila había imaginado. Elegancia tradicional, discreto lujo y una sensación palpable de exclusividad. Las señoras que almorzaban ahí vestían trajes de diseñador y conversaban en voces bajas sobre eventos benéficos y viajes a Europa. Elena Robles de Santa María era una mujer imponente de 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado y una postura que hablaba de décadas de privilegio y poder social. Su sonrisa era cortés, pero no llegaba a sus ojos. «Señorita Herrera, qué gusto conocerla finalmente. He escuchado mucho sobre usted». «El gusto es mío, señora Robles. Emilio habla de usted con mucho cariño». «Sí, mi hijo es muy cariñoso. Siempre ha tenido un corazón grande, quizás demasiado grande para su propio bien». Durante los primeros 20 minutos, la conversación fue cortés y superficial. Hablaron sobre la fundación, sobre la importancia de la educación, sobre el compromiso social de la familia Robles. Pero Camila podía sentir que se estaba preparando el terreno para algo más profundo. «Señorita Herrera», finalmente dijo la señora Robles, dejando su copa de vino blanco sobre la mesa. «Quiero ser directa con usted porque respeto tanto su tiempo como su inteligencia. Se lo agradezco. Mi hijo está pasando por un momento delicado. La muerte de su padre el año pasado lo afectó profundamente, y entiendo que usted fue muy gentil con él durante uno de sus momentos más vulnerables.
Camila asintió, sin saber exactamente hacia dónde se dirigía la conversación. Emilio es un hombre bueno, pero también es el heredero de un imperio que involucra miles de empleos, responsabilidades familiares que se extienden por generaciones y expectativas sociales que son parte de nuestro mundo. Entiendo. ¿De verdad? La pregunta fue suave pero directa, porque tengo la impresión de que Emilio está desarrollando sentimientos hacia usted que podrían complicar significativamente su vida y la de él. Camila sintió que las mejillas se le encendían, pero mantuvo la compostura. Señora Robles, si me está preguntando sobre mis intenciones hacia su hijo, no se trata de sus intenciones, querida. Estoy segura de que son completamente honorables. Se trata de compatibilidad. De mundos que, por más que queramos romantizar la idea, simplemente no se mezclan fácilmente. La señora Robles se inclinó ligeramente hacia adelante, su voz tomando un tono casi maternal. Emilio necesita una compañera que entienda las demandas de su posición, que pueda moverse cómodamente en círculos sociales y empresariales específicos, que pueda ser una verdadera socia en la construcción del legado familiar. Usted es claramente una mujer excepcional, pero ¿realmente cree que puede ser esa persona? Las palabras golpearon a Camila como un puñetazo en el estómago, no por su crueldad, sino por su verdad dolorosa. No estoy tratando de ser cruel, continuó la señora Robles. Simplemente estoy siendo práctica. He visto muchas relaciones como esta a lo largo de los años. La atracción inicial es fuerte. La diferencia de mundos puede parecer romántica, pero eventualmente las presiones reales de la vida se imponen. ¿Y si Emilio eligiera adaptar su vida a la mía en lugar de al revés?, preguntó Camila, sorprendiéndose por su propia valentía. La sonrisa de la señora Robles fue genuinamente condescendiente. Mi querida niña, ¿realmente cree que un hombre que ha sido criado para dirigir una empresa multimillonaria puede simplemente abandonar esas responsabilidades por amor? Que miles de empleados y sus familias pueden quedarse sin liderazgo porque mi hijo decidió seguir su corazón. El almuerzo terminó con cortesías frías. La señora Robles pagó la cuenta y se despidió de Camila con una sonrisa que claramente decía: «Espero que entienda lo que debe hacer». Esa noche, Camila se sentó en su pequeño balcón con una taza de té, mirando hacia las luces de la ciudad. Por primera vez desde que había vuelto a ver a Emilio, se permitió considerar seriamente las palabras de su madre. ¿Era realmente amor lo que sentía, o era la emoción de ser deseada por alguien tan exitoso y poderoso? ¿Y era justo para Emilio pedirle que eligiera entre ella y toda una vida de responsabilidades familiares y empresariales? Su teléfono sonó. Era Emilio. «Hola», contestó, su voz más suave de lo que había pretendido. «Hola, ¿cómo estuvo tu día?» Camila cerró los ojos. Podía escuchar la sonrisa en su voz, la felicidad genuina que mostraba cada vez que hablaban. Tenía derecho a quitarle esa alegría con las dudas que ahora la consumían. «Interesante», respondió finalmente. «Muy interesante». La tensión era palpable en la oficina de la fundación cuando Camila llegó el lunes por la mañana. Ana María la recibió con una expresión preocupada que inmediatamente puso a Camila en alerta. «¿Qué pasa?», preguntó mientras dejaba su bolsa en el escritorio. «Tenemos problemas», respondió Roberto, acercándose con una tablet en las manos. Salió un artículo en el periódico financiero sobre el programa, pero no exactamente como esperábamos. Camila tomó la tablet y leyó el titular que la hizo sentir náuseas. «Filantropía o romance. El CEO del grupo Aranda Tech y la maestra que conquistó su corazón». El artículo, firmado por un periodista especializado en la industria tecnológica, especulaba sobre la cercanía inusual entre Emilio Robles Aranda y una de las maestras beneficiarias del programa. Mencionaba el almuerzo que Camila había tenido con la señora Robles, describía su modesto origen y sugería que toda la fundación podría ser una costosa estrategia romántica.
Esto es terrible, murmuró Camila, sintiendo que el mundo se desplomaba a su alrededor. Van a pensar que todo el programa es una farsa, que yo me aproveché de la situación. Cálmate, dijo Ana María poniendo una mano reconfortante en su hombro. Nosotros sabemos la verdad. Nuestro trabajo habla por sí mismo. Pero la tranquilidad duró poco. A las 10 de la mañana, la licenciada Salinas convocó a una reunión de emergencia. Su rostro, normalmente sereno y controlado, mostraba signos evidentes de estrés. Como ya habrán visto, tenemos una situación delicada, comenzó. La Junta Directiva de la Fundación está preocupada por las implicaciones de este artículo en la credibilidad del programa. Pero el trabajo que hemos hecho es sólido, protestó Carlos. Los materiales que hemos desarrollado son innovadores y efectivos. No estoy cuestionando la calidad de su trabajo, respondió la licenciada Salinas, pero la percepción pública es importante. Algunos de nuestros patrocinadores están expresando preocupaciones sobre conflictos de interés. Camila sintió que todas las miradas se dirigían hacia ella. El peso de la culpa y la vergüenza la aplastaba. ¿Qué necesitan que haga?, preguntó con voz apenas audible. Por ahora, necesitamos que mantenga un perfil bajo, nada de contacto con medios y hizo una pausa incómoda. Sería prudente evitar cualquier interacción pública con el señor Robles Aranda hasta que esto se calme. Esa tarde, Camila caminó por las calles de la ciudad sin rumbo fijo, tratando de procesar lo que había ocurrido. Su teléfono había sonado varias veces con llamadas de Emilio, pero no se sentía capaz de enfrentarlo todavía. ¿Cómo le explicaría que su simple presencia en su vida había puesto en riesgo todo el programa que él había creado? Terminó en el parque de la Colonia del Valle, el mismo donde solía llevar a sus estudiantes para las clases al aire libre. Se sentó en una banca bajo un árbol de jacarandas y finalmente decidió leer los mensajes que Emilio le había estado enviando. Camila, vi el artículo. No te preocupes, vamos a solucionarlo. Por favor, háblame. Podemos manejar esto juntos. Sé que estás preocupada, pero no dejes que esto destruya lo que hemos construido. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez contestó: Camila, gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo todo el día. Emilio, esto es un desastre, dijo sin poder contener las lágrimas. Tu madre tenía razón. Nuestros mundos son demasiado diferentes y mi presencia en tu vida está causando problemas que no se pueden ignorar. Eso no es cierto, es solo un artículo sensacionalista. Ya tengo a mi equipo legal trabajando en una respuesta. No lo entiendes. Su voz se quebró. No se trata solo del artículo. Se trata de que todo lo que hemos construido, todo el trabajo importante que estamos haciendo por la educación, está siendo cuestionado por lo que hay entre nosotros. Camila, escúchame. Voy para allá. Podemos hablar en persona y... No, lo interrumpió firmemente. No puedes venir. Eso solo empeorará las cosas. Necesito tiempo para pensar, para decidir qué es lo correcto. ¿Qué es lo correcto para quién? ¿Para la fundación? ¿Para mi familia? ¿O para nosotros? La pregunta la desarmó completamente. Durante varias semanas había estado evitando enfrentar esa cuestión central. ¿Qué era realmente lo correcto? No lo sé, Emilio. Sinceramente no lo sé. Esa noche Camila regresó a su escuela después del horario regular. Necesitaba estar en el lugar que más la tranquilizaba, rodeada de los dibujos de sus estudiantes y los libros que había ido acumulando a lo largo de los años. Se sentó en su escritorio y comenzó a escribir una carta. No sabía si alguna vez la enviaría, pero necesitaba poner en palabras todo lo que sentía. Querido Emilio, cuando te conocí aquella mañana lluviosa, eras simplemente un hombre que necesitaba ayuda. No sabía nada sobre tu mundo, tus responsabilidades o las expectativas que pesan sobre ti. Solo vi a alguien perdido que necesitaba un poco de bondad humana.
Ahora que conozco toda la verdad, me doy cuenta de que tal vez ese fue el último momento en que pudimos ser simplemente dos personas conectándose sin todas las complicaciones del mundo real. No lamento haberte ayudado, nunca lo lamentaré. Pero tampoco puedo ignorar que mi presencia en tu vida está creando problemas que van más allá de nosotros dos. El programa de la Fundación es demasiado importante para que sea comprometido por especulaciones sobre nuestros sentimientos. Hay miles de niños que podrían beneficiarse de este trabajo y yo no puedo ser la razón por la que esa oportunidad se pierda. Tu madre me hizo preguntas que no pude responder porque no tengo las respuestas. ¿Puedo realmente adaptarme a tu mundo? ¿Es justo pedirte que abandones o modifiques tu mundo por mí? ¿Es amor lo que sentimos o es la emoción de algo prohibido y complicado? No sé si eres el hombre de mi vida, Emilio, pero sí sé que eres un hombre bueno y que mereces a alguien que pueda caminar a tu lado sin crear tormentas a su paso. Con todo mi cariño y respeto, Camila. Mientras doblaba la carta y la guardaba en su bolsa, Camila se dio cuenta de que había tomado una decisión. No sabía si era la correcta, pero era la única que le permitiría dormir en paz esa noche. Al día siguiente, enviaría su renuncia a la fundación y regresaría de tiempo completo a su escuela. Era lo más honorable que podía hacer, tanto por el programa como por Emilio. Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Emilio estaba en su oficina redactando un comunicado de prensa que cambiaría completamente el rumbo de la situación y posiblemente de sus vidas. El miércoles por la mañana, Camila llegó temprano a las oficinas de la Fundación, con su carta de renuncia cuidadosamente redactada en el sobre que llevaba en las manos temblorosas. Había pasado toda la noche despierta, repasando una y otra vez su decisión, pero cada vez llegaba a la misma conclusión. Era lo correcto. La licenciada Salinas la recibió en su oficina con expresión seria, pero antes de que Camila pudiera entregar la carta, ella levantó una mano para detenerla. «Antes de que digas cualquier cosa, Camila, necesitas ver esto», dijo, girando su computadora hacia ella. En la pantalla había un comunicado de prensa del grupo Aranda Tech, fechado a las 6 de la mañana. El titular la dejó sin aliento. CEO del grupo Aranda Tech anuncia transición de liderazgo para dedicarse a proyectos sociales. Camila leyó el comunicado con creciente asombro. Efectivo al 1 de enero del próximo año, el señor Emilio Robles Aranda dejará temporalmente el cargo de director ejecutivo del grupo Aranda Tech para asumir el liderazgo completo de la Fundación Semillas de Sabiduría. Durante su ausencia, que se estima de 2 años, la empresa será dirigida por el actual director de operaciones, Miguel Sandoval. Esta decisión refleja mi compromiso personal con la transformación educativa en México, declaró Robles Aranda. La educación es la base de toda sociedad próspera, y he decidido dedicar este tiempo de mi vida a trabajar directamente en el campo, aprendiendo de los verdaderos expertos, los maestros que día a día forman el futuro de nuestro país. El señor Robles Aranda trabajará desde las instalaciones de la Fundación, pero también pasará tiempo en escuelas públicas como voluntario, para entender mejor las necesidades del sistema educativo mexicano. ¿Está loco?, susurró Camila, sin poder apartar los ojos de la pantalla. Esa fue exactamente mi reacción, respondió la licenciada Salinas. Pero no terminé de leerte. Hay más. Camila continuó leyendo. Cuando me preguntaron sobre las especulaciones recientes en los medios, Robles Aranda fue claro. La Fundación Semillas de Sabiduría nació de una convicción profunda sobre la importancia de la educación. Cualquier sugerencia de que tiene motivaciones personales es no solo incorrecta, sino que subestima el trabajo profesional excepcional de todos los educadores involucrados en este proyecto. La Fundación confirmó que el programa continuará según lo planeado,
con todos los maestros participantes manteniéndose en sus posiciones. Camila se dejó caer en la silla frente al escritorio de la licenciada Salinas, todavía procesando lo que acababa de leer. ¿Sabes lo que esto significa?, le preguntó la directora. Ha renunciado temporalmente a dirigir una empresa multimillonaria. Por el programa, por la educación, por mí, completó Camila en un susurro. No puedes irte ahora, Camila. Después de lo que él acaba de hacer, después del sacrificio que está dispuesto a hacer por este proyecto, no puedes abandonar el barco. Camila guardó la carta de renuncia en su bolsa, sintiendo una mezcla de admiración, terror y una responsabilidad abrumadora. El resto del día pasó en una neblina. Sus compañeros de equipo estaban emocionados por la noticia y por las posibilidades que se abrían, pero Camila apenas podía concentrarse en las reuniones y discusiones. Su mente estaba completamente ocupada con una sola pregunta: ¿por qué había hecho eso Emilio? A las 5 de la tarde, cuando sus compañeros comenzaron a irse, Camila se quedó en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante ella. Escuchó pasos en el pasillo y supo, sin necesidad de voltearse, quién era. «Hola, Camila», dijo Emilio desde la puerta. Ella se volteó lentamente. Llevaba jeans, una camisa blanca sencilla y una expresión en su rostro que era una mezcla de determinación y vulnerabilidad. «¿Qué has hecho, Emilio?», preguntó, su voz apenas audible. «Lo que tenía que hacer», respondió él, acercándose lentamente. «Has renunciado a dirigir tu empresa. Has puesto en riesgo todo lo que tu familia construyó durante generaciones. He puesto la empresa en manos de alguien muy capaz por 2 años. No es lo mismo que renunciar para siempre. ¿Y tu madre? ¿Tu familia? ¿Los accionistas?». Emilio sonrió tristemente. «Mi madre está furiosa, los accionistas están preocupados y mi familia piensa que he perdido la razón. Probablemente tengan razón. Entonces, ¿por qué lo hiciste?». Emilio se acercó hasta estar frente a ella, sus ojos buscando los de ella con una intensidad que la hizo temblar. «Porque esa mañana lluviosa, cuando me encontraste perdido y me diste refugio, no solo me salvaste de la lluvia, me salvaste de una vida vacía. Me mostraste lo que realmente importa». «Emilio, déjame terminar», la interrumpió suavemente. «Durante años he vivido cumpliendo expectativas de otros, siguiendo un camino que trazaron para mí antes de que naciera. Pero contigo, en tu departamento, tomando café en una taza desportillada, fui más yo mismo de lo que había sido en años». Camila sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «¿Y si no funciona? ¿Y si después de 2 años te das cuenta de que extrañas tu vida anterior? Entonces habré aprendido algo importante sobre mí mismo. Pero Camila, si no lo intento, si dejo que el miedo y las expectativas de otros dicten mi vida, me voy a arrepentir para siempre. Tu madre me dijo que miles de empleos dependen de ti y seguirán dependiendo de mí, solo que ahora también van a depender de que tomemos decisiones conscientes sobre el tipo de sociedad que queremos construir. Una sociedad más educada es mejor para todos, incluyendo para nuestras empresas». Camila se acercó a la ventana, tratando de organizar sus pensamientos. «¿Y qué pasa con nosotros? ¿Con lo que hay entre nosotros?». «Eso depende de ti», respondió Emilio, acercándose pero manteniéndose a una distancia respetuosa. «Yo ya tomé mi decisión. Decidí que quiero estar en tu mundo, que quiero entender lo que haces, que quiero ser parte de algo que realmente importa. Y si resulta que no somos compatibles, que si después de conocerme realmente te das cuenta de que no soy la persona que creías». Emilio sonrió, esa sonrisa que había estado guardada en la memoria de Camila desde aquella primera mañana. «Entonces al menos lo habremos intentado. Pero algo me dice que la mujer que ayudó a un extraño sin pedir nada a cambio, que dedica su vida a enseñar a niños que otros han olvidado, que está dispuesta a renunciar a una oportunidad profesional para proteger un programa educativo, esa mujer es exactamente quien creo que es». Camila se volteó hacia él y por primera vez en días
Sintió que podía respirar completamente. ¿De verdad estás dispuesto a dejar todo esto por una posibilidad? No lo estoy dejando todo. Lo estoy transformando todo. Hay una diferencia. En ese momento, Camila entendió que Emilio no había tomado esta decisión a la ligera. No había sido un gesto romántico impulsivo, sino una elección consciente y valiente sobre el tipo de vida que quería vivir. Está bien, dijo finalmente, pero lo hacemos paso a paso, como compañeros de trabajo primero, como amigos, y vemos qué pasa. La sonrisa que iluminó el rostro de Emilio fue como el sol saliendo después de una tormenta larga y destructiva. Los siguientes 3 meses fueron como un experimento social fascinante y a veces doloroso. Emilio cumplió su palabra y comenzó a trabajar desde las instalaciones de la fundación, pero también pasaba 2 días a la semana como voluntario en diferentes escuelas públicas de la ciudad, incluyendo la de Camila. La primera vez que apareció en la escuela Benito Juárez causó un pequeño revuelo. Los maestros no sabían si tratarlo como al CEO millonario que era o como al voluntario que decía ser. Camila se convirtió en su guía no oficial, ayudándolo a navegar por un mundo que era completamente nuevo para él. ¿Siempre hace tanto calor en los salones?, le preguntó Emilio una tarde de noviembre, después de pasar 3 horas ayudando con las clases de matemáticas en el aula que no tenía aire acondicionado. Solo cuando no llueve, sonrió Camila. Cuando llueve, tenemos goteras. ¿Y nunca han pensado en qué? En comprar aire acondicionado con el presupuesto para marcadores, en arreglar el techo con el dinero de los libros de texto. Emilio se quedó callado, y Camila se dio cuenta de que tal vez había sonado más sarcástica de lo que pretendía. No era mi intención sonar condescendiente, se disculpó él. Lo sé, es solo que este es nuestro mundo, Emilio. No tenemos las soluciones fáciles que el dinero puede comprar. Tenemos que ser creativos, pacientes y a veces simplemente resignarnos a que las cosas no son perfectas. Pero Emilio estaba aprendiendo rápido. Una semana después, apareció con ventiladores portátiles para los salones más calurosos, pero no como el CEO que dona equipos, sino como el voluntario Emilio que consiguió unos ventiladores usados de una oficina que los iba a tirar. ¿De dónde sacaste realmente los ventiladores?, le preguntó Camila durante el almuerzo. Mejor no preguntes, sonrió él. Solo digamos que conozco a alguien que conoce a alguien. Los estudiantes de Camila se habían encariñado con el maestro Emilio. Al principio lo miraban con curiosidad, porque claramente no era como los otros maestros. Sus zapatos eran muy elegantes, su reloj parecía caro y tenía esa manera de hablar que indicaba educación privilegiada. Pero después de unas semanas, lo adoptaron completamente. «Maestra Camila», le dijo Sofía una tarde, ¿el maestro Emilio es su novio? ¿Por qué preguntas eso, Sofía? Porque la mira como mi papá mira a mi mamá cuando está cocinando, como si fuera la persona más interesante del mundo. Camila sintió que se sonrojaba. Era cierto que había notado las miradas de Emilio, la manera en que prestaba atención a todo lo que ella decía, como si estuviera estudiando no solo sus métodos de enseñanza, sino también su alma. Fuera del trabajo, su relación se desarrollaba lentamente, como habían acordado. Salían a cenar una vez por semana, siempre a lugares sencillos que Emilio elegía cuidadosamente. Nunca llegaba en su automóvil de lujo, siempre tomaba un taxi o el metro para encontrarse con ella. ¿No extrañas tu vida anterior?, le preguntó Camila una noche mientras compartían tacos en un puesto callejero cerca de su casa. «Extraño algunas cosas», admitió Emilio. «Extraño la eficiencia, la sensación de control, el poder de tomar decisiones rápidas que impactan inmediatamente. Y entonces, pero también me doy cuenta de cuánto tiempo perdí en reuniones sobre cosas que no importan realmente, cuánta energía invertí en problemas que se resuelven solos si tienes suficiente dinero. ¿Y qué es lo que más te gusta de este mundo?».
Emilio la miró directamente, con esa intensidad que siempre la hacía sentir como si fuera la única persona en el universo. Me gusta sentir que lo que hago cada día tiene un propósito más grande que generar ganancias. Me gusta conocer a los niños por sus nombres, no por estadísticas. Me gusta... Hizo una pausa. Me gusta la persona en la que me estoy convirtiendo cuando estoy aquí. Pero no todo era fácil. Una tarde, después de una reunión particularmente difícil con el Departamento de Educación del Gobierno, Emilio explotó de frustración. «Es increíble la burocracia», le gritó al aire mientras caminaban por el estacionamiento. «Llevamos 2 horas hablando sobre un presupuesto de 50.000 pesos que en el mundo corporativo se aprobaría en 5 minutos. Emilio, cálmate», dijo Camila suavemente. «¿Calmarme? Hay niños que necesitan esos libros ahora, no en 6 meses cuando aprueben el papeleo. Lo sé, pero así funcionan las cosas aquí. No puedes simplemente cambiar todo porque te resulte ineficiente. ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que aceptar que las cosas son lentas e ineficientes cuando podríamos hacerlas mejor?» Camila se detuvo y se volteó hacia él. «Porque este no es tu mundo, Emilio. No puedes llegar y cambiarlo todo según tus estándares corporativos. Algunas de esas ineficiencias existen por buenas razones, para proteger contra la corrupción, para asegurar que todas las voces sean escuchadas, para evitar que las personas con poder tomen decisiones unilaterales. Pero, mira, sé que tu corazón está en el lugar correcto, pero a veces suenas como si pensaras que puedes simplemente aplicar dinero y eficiencia corporativa para resolver problemas sociales complejos. Y no es así como funciona». Emilio se quedó callado, procesando sus palabras. Después de un largo momento, suspiró profundamente. «Tienes razón, me estoy comportando como un empresario arrogante que cree que puede arreglar todo. No eres arrogante. Solo estás frustrado porque quieres ayudar y te topas con obstáculos que no sabías que existían. ¿Cómo haces tú para lidiar con toda esta frustración todos los días?» Camila sonrió tristemente. «Te acostumbras. Aprendes a celebrar las pequeñas victorias y a tener paciencia con el proceso. Entiendes que el cambio real es lento, pero que vale la pena». Esa noche, Emilio la invitó a caminar por el Parque de los Venados. Bajo las luces amarillas de los faroles, con el sonido lejano del tráfico como fondo, finalmente hablaron sobre lo que realmente estaba pasando entre ellos. «Camila, siento que estoy caminando en la cuerda floja», le confesó. «Cada día aprendo algo nuevo sobre tu mundo, pero también me doy cuenta de cuánto no sabía, de cuántos errores estoy cometiendo. Los errores son parte del aprendizaje. ¿Pero tú qué sientes? ¿Sientes que esto está funcionando?» Camila se detuvo junto a una fuente y lo miró. En sus ojos veía la misma vulnerabilidad que había visto aquella primera mañana, pero ahora también había determinación y un amor que ya no trataba de esconder. «Siento que estás tratando muy duro de convertirte en alguien que no eres», dijo finalmente. «Y no necesitas hacerlo. No me enamoré del CEO ni del voluntario. Me enamoré del hombre que encontré bajo la lluvia, que era vulnerable y real y humano. Era la primera vez que cualquiera de los dos usaba la palabra enamoré en voz alta. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos como una confesión que cambiaría todo. «¿Te enamoraste de mí?», preguntó Emilio suavemente. «Sí», respondió Camila, sorprendida por su propia valentía. «Y creo que tú también te enamoraste de mí». «Hace meses», admitió él, «desde la primera mañana. La crisis llegó sin previo aviso en marzo, cuando los primeros resultados del programa Semillas de Sabiduría comenzaron a circular en los círculos educativos y políticos. Los números eran extraordinarios. Las escuelas que habían implementado los materiales desarrollados por el equipo mostraban mejoras del 40% en comprensión lectora y del 35% en habilidades matemáticas básicas. Pero con el éxito llegaron también las presiones. «Es inaceptable», declaró el secretario de Educación durante una reunión tensa en las oficinas gubernamentales.
Un proyecto privado no puede obtener mejores resultados que los programas oficiales. Esto hace que nuestras políticas públicas se vean incompetentes. Camila estaba sentada junto a Emilio y la licenciada Salinas, observando cómo la política se entremezclaba con la educación de una manera que la hacía sentir náuseas. «Señor secretario», respondió Emilio con diplomacia forzada, «nuestro objetivo nunca fue competir con las políticas públicas, sino complementarlas. Queremos compartir nuestros métodos y materiales con el sistema educativo nacional». «No es tan simple», intervino una asesora del secretario. «Hay protocolos, sindicatos que consultar, presupuestos que considerar. No pueden simplemente implementar cambios porque obtuvieron buenos resultados en una muestra pequeña». Después de la reunión, Camila y Emilio caminaron en silencio hacia el estacionamiento. Ella podía ver la frustración en cada línea de su postura. «¿Ahora entiendes por qué los cambios en educación son tan lentos?», le preguntó suavemente. «Entiendo que la política está destruyendo la posibilidad de ayudar a miles de niños por orgullo institucional», respondió Emilio con amargura. «No es solo orgullo, también son empleos, estructuras de poder, presupuestos que ya fueron asignados. Pero son niños, Camila. Estamos hablando de niños que podrían tener mejores oportunidades». Esa misma tarde, las presiones se intensificaron cuando la familia Robles convocó una reunión de emergencia. Elena Robles había estado tolerando la aventura educativa de su hijo durante meses, pero los problemas políticos habían colmado su paciencia. «Esto tiene que terminar, Emilio», declaró durante la cena familiar en la residencia de Los Pinos. «La empresa está enfrentando presiones del gobierno por el programa. Nos están sugiriendo sutilmente que tal vez deberíamos reconsiderar algunos contratos públicos si continuamos con esto». «¿Nos están chantajeando?», preguntó Emilio incrédulo. «Nos están haciendo entender que el mundo de los negocios y el mundo de la política están más conectados de lo que tu idealismo te permite ver», respondió su tío Roberto, quien había asumido un papel más activo en la empresa. «Ya jugaste a ser maestro durante un año. Es tiempo de regresar a la realidad. Esta es mi realidad ahora». «¿De verdad?», intervino su madre. «¿Y qué hay de tus responsabilidades familiares, de los empleados que dependen de esta empresa, de los compromisos que tienes con los accionistas? Miguel está haciendo un trabajo excelente dirigiendo las operaciones diarias». «Miguel no es un Robles», dijo Elena firmemente. «Esta empresa es nuestro legado familiar. Tú tienes la responsabilidad de preservarla para las futuras generaciones». Cuando Emilio le contó a Camila sobre la reunión familiar esa noche, ella pudo ver el peso que llevaba sobre los hombros. «Tal vez tienen razón», dijo Camila suavemente. «¿Tú también?». «No sobre dejar el programa, pero sí sobre tus responsabilidades. Emilio, nunca quise que tuvieras que elegir entre tu familia y esto. No estoy eligiendo entre mi familia y tú. Estoy eligiendo entre vivir según las expectativas de otros y vivir según mis propios valores». «¿Pero a qué costo? Has puesto en riesgo la estabilidad financiera de cientos de familias que trabajan en tu empresa. Has creado tensiones familiares que podrían durar años. Y ahora el programa está siendo atacado políticamente por tu presencia en él». Emilio la miró con sorpresa dolorosa. «¿Estás sugiriendo que me aleje? Estoy sugiriendo que tal vez necesitamos ser más estratégicos. Tal vez tu mayor contribución al programa sería asegurar su financiamiento a largo plazo desde tu posición como CEO, no como participante directo. ¿Y nosotros? ¿Qué pasa con nosotros?». Camila sintió que se le partía el corazón, pero había estado pensando en esa pregunta durante semanas. Nosotros somos dos personas que se aman, pero que vienen de mundos que tal vez no se pueden mezclar tan fácilmente como esperábamos. «No puedo creer que estés diciendo esto. Mira lo que ha pasado, Emilio. Cada vez que tratamos de estar juntos, creamos controversias. Primero el artículo periodístico, luego tu familia, ahora la presión política. Tal vez el universo nos está tratando de decir algo».
Emilio se levantó del banco del parque donde estaban sentados y comenzó a caminar en círculos. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que simplemente nos demos por vencidos? ¿Que regrese a mi torre de marfil y tú a tu salón de clases y pretendamos que nada de esto pasó? Estoy sugiriendo que tal vez el amor no siempre es suficiente. Tal vez a veces dos personas se aman, pero reconocen que estar juntas causa más problemas de los que resuelve. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en un lago tranquilo, creando ondas que se expandían en todas direcciones. ¿Es eso lo que realmente piensas?, preguntó Emilio, su voz apenas un susurro. Camila levantó la vista hacia él, y él pudo ver las lágrimas que había estado conteniendo. No sé qué pensar ya, Emilio. Solo sé que cada decisión que tomamos parece crear consecuencias que afectan a otras personas, tu familia, los empleados de tu empresa, los niños del programa, mis estudiantes. Todos están siendo impactados por nuestros sentimientos personales. Y eso hace que nuestros sentimientos sean menos válidos, los hace más complicados. Esa noche, por primera vez en meses, no se despidieron con un beso. Emilio se alejó caminando lentamente, y Camila se quedó sentada en el banco, preguntándose si acababa de tomar la decisión más sabia de su vida o si acababa de cometer el error más grande. Lo que ninguno de los dos sabía era que, al día siguiente, los eventos tomarían un giro que los obligaría a ambos a tomar decisiones definitivas sobre su futuro, tanto personal como profesional. El evento que cambiaría todo ocurrió un jueves por la mañana, cuando Camila llegó a su escuela para encontrar a la directora Mendoza en lágrimas en su oficina. «¿Qué pasó, señora Mendoza?», preguntó Camila inmediatamente alarmada. «Nos van a cerrar, mija», respondió la directora, mostrándole un documento oficial. «El gobierno dice que la escuela no cumple con los nuevos estándares de infraestructura. Tenemos hasta fin de año para encontrar un nuevo edificio o cerrar permanentemente». Camila leyó el documento con creciente horror. Las deficiencias listadas eran las mismas que habían existido durante años. Aulas sin aire acondicionado, techos con goteras, instalaciones eléctricas antiguas. Nada había cambiado repentinamente. «¿Por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué de repente les importan estas cosas?». La directora la miró con expresión significativa. «Camila, sabes que yo te quiero como a una hija. Pero tengo que preguntarte, ¿crees que esto tenga algo que ver con tu participación en ese programa de la fundación?». La realización golpeó a Camila como un puñetazo en el estómago. Su escuela, la escuela donde había trabajado durante 5 años, donde había construido relaciones con cientos de niños y familias, estaba siendo usada como peón en una batalla política más grande. Esa tarde, Camila se dirigió directamente a las oficinas del grupo Aranda Tech. Era la primera vez que visitaba el mundo corporativo de Emilio, y la magnificencia del edificio de cristal y acero la intimidó tanto como la primera vez que había ido a Polanco. «Necesito ver a Emilio Robles», le dijo a la recepcionista del piso ejecutivo. «¿Tiene una cita?». «No, pero es urgente. Soy Camila Herrera». El nombre claramente significaba algo para la recepcionista, porque inmediatamente hizo una llamada, y minutos después, Camila fue escoltada hacia una oficina que parecía más grande que toda su escuela. Emilio estaba de pie junto a ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Vestía un traje impecable y tenía esa presencia ejecutiva que había visto el día del evento de lanzamiento. Por un momento, se sintió como si estuviera viendo a un extraño. «Camila, qué sorpresa. ¿Qué pasó?». «Van a cerrar mi escuela», dijo directamente, sin preámbulos. Emilio se volteó completamente. Su expresión cambió de sorpresa profesional a preocupación genuina. «¿Qué? ¿Cómo?». Camila le explicó la situación mientras él escuchaba con creciente tensión. «Es por nosotros, ¿verdad?», preguntó cuando ella terminó. «Es una forma de presionar para que yo regrese a tiempo completo a la empresa y abandone el programa». «Eso es lo que yo pienso también».
Emilio se dejó caer en su silla ejecutiva y por un momento Camila pudo ver al hombre vulnerable que había conocido bajo la lluvia. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella. «Vamos a pelear», respondió Emilio, pero su voz sonaba cansada. «Voy a hablar con mis contactos en el gobierno, voy a...» «¿No?», lo interrumpió Camila firmemente. «No, no vamos a pelear usando tus contactos o tu influencia. Eso solo confirmaría lo que todos han estado diciendo, que este programa es solo un capricho personal tuyo, que estás usando tu poder para propósitos personales. Entonces, ¿qué sugieres?». Camila se acercó al escritorio y se sentó frente a él. «Sugiero que hagamos lo que debimos haber hecho desde el principio, que tomemos decisiones basadas en lo que es mejor para los niños, no en lo que queremos para nosotros». «¿Y qué es lo mejor para los niños?». «Que tú regreses a dirigir tu empresa, que uses tu posición real de poder para crear cambios sistemáticos, no solo proyectos piloto, y que yo me concentre en encontrar la manera de salvar mi escuela y continuar el trabajo que estaba haciendo antes de conocerte». Emilio la miró como si acabara de recibir una bofetada. «¿Me estás dejando? Te estoy liberando», respondió Camila, aunque su voz se quebró al decirlo. «Los dos sabemos que esto no puede continuar así. Cada día que permaneces fuera de tu puesto, más personas se ven afectadas. Y cada día que yo permanezco asociada contigo públicamente, más vulnerables se vuelven mi escuela y mis estudiantes». «Pero yo te amo», dijo Emilio simplemente. «Y yo te amo a ti», respondió Camila, las lágrimas finalmente derramándose. «Pero a veces el amor significa hacerlo difícil, no lo que queremos. ¿Y si encuentro una manera de solucionar esto? ¿Y si puedo salvar tu escuela y mantener el programa? ¿A qué costo, Emilio? ¿Más chantajes políticos? ¿Más presiones familiares? ¿Más artículos especulando sobre nuestros motivos?». Emilio se levantó y comenzó a caminar por la oficina, su mente claramente procesando opciones. «Tiene que haber otra manera. Tal vez la haya, pero no una donde podamos estar juntos sin crear conflictos para todos los que nos rodean». «¿Entonces esto es todo? ¿Simplemente nos damos por vencidos?». Camila se levantó y se acercó a él. Puso sus manos en las mejillas de Emilio, obligándolo a mirarla. «No nos estamos dando por vencidos. Nos estamos siendo realistas sobre lo que podemos y no podemos controlar». «No acepto eso», dijo Emilio, pero su voz carecía de convicción. «¿Recuerdas lo que me dijiste aquella noche en el parque? ¿Que yo te había enseñado sobre hacer lo correcto sin esperar nada a cambio?». «Sí». «Entonces confía en que esto es lo correcto, aunque duela». Se quedaron así por un momento, mirándose a los ojos, ambos sabiendo que era una despedida, pero ninguno queriendo pronunciar las palabras finales. «¿Y si en unos años, cuando todo esto se haya calmado?», comenzó Emilio. «No podemos vivir nuestras vidas esperando un «y sí», respondió Camila suavemente. «Ambos tenemos trabajo importante que hacer, y tal vez la manera en que podemos honrar lo que hemos compartido es haciéndolo lo mejor posible». Camila se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de abrirla. «Emilio, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más intensos y significativos de mi vida. Me enseñaste que es posible cambiar, que es posible elegir una vida diferente si tienes el valor para hacerlo. Tú me enseñaste lo que realmente importa», respondió él. «Entonces ambos saldremos ganando de esto, ¿verdad?». Cuando Camila salió de la oficina, Emilio se quedó mirando por la ventana hacia la ciudad que se extendía ante él. Por primera vez en meses, tenía claridad absoluta sobre lo que tenía que hacer. Esa misma tarde, convocó a una reunión de emergencia con la junta directiva del grupo Aranda Tech. Era hora de regresar a su mundo, pero esta vez con una perspectiva completamente diferente sobre cómo usar su poder e influencia. Y en una escuela de la colonia del Valle, Camila se sentó en su salón vacío, rodeada de dibujos de sus estudiantes, y comenzó a planear cómo iba a salvar no solo su escuela,
sino también su propia capacidad de seguir adelante después de haber amado y perdido al hombre que le había cambiado la vida para siempre. 2 años después, Nochevieja, en Puebla. El salón de eventos del Hotel Casa de la China Poblana estaba decorado con una elegancia que mezclaba tradición mexicana y sofisticación moderna. Cientos de invitados, desde empresarios hasta educadores, desde políticos hasta activistas sociales, se habían reunido para la gala benéfica anual Educación sin Fronteras, el evento más importante del año en el sector educativo nacional. Camila se ajustó nerviosamente el vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión. Después de 2 años de trabajo incansable, su historia había llegado a oídos de la organización del evento y había sido invitada como una de las heroínas de la educación 2027. La escuela Benito Juárez no solo había sobrevivido a la amenaza de cierre, sino que se había convertido en un modelo nacional. Camila había movilizado a la comunidad, había conseguido financiamiento de múltiples fuentes y había transformado las instalaciones en un centro educativo comunitario que servía no solo a los estudiantes, sino a familias enteras. Su programa de alfabetización para adultos había sido replicado en 12 estados de la República. Señorita Herrera, se acercó un periodista de televisión educativa. ¿Es cierto que usted desarrolló sus metodologías innovadoras completamente de forma independiente? Tuve la fortuna de participar en un programa piloto hace unos años que me dio herramientas valiosas, respondió Camila diplomáticamente. Pero el verdadero trabajo se hizo aquí, con mi comunidad, con mis estudiantes, con las familias que creyeron en nosotros. En el otro extremo del salón, Emilio observaba la entrevista desde la distancia. Se veía diferente, más maduro, con algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido, pero sus ojos mantenían la misma intensidad que Camila recordaba. Había regresado al grupo Aranda Tech con una visión transformada, convirtiéndolo en una de las empresas más socialmente responsables de América Latina. Sus programas de responsabilidad social se enfocaban en educación, pero siempre desde una perspectiva de sostenibilidad y respeto por las comunidades locales. Señor Robles, le comentó uno de sus socios, la fundación que está anunciando esta noche es bastante ambiciosa. ¿Está seguro de que es el momento correcto para una expansión tan grande? Ha sido el momento correcto durante 2 años, respondió Emilio sin apartar la vista de Camila. Solo estaba esperando tener todo perfectamente planeado. El momento culminante de la noche llegó cuando el maestro de ceremonias subió al escenario para el anuncio principal. Damas y caballeros, esta noche tenemos el honor de presentar una iniciativa que marcará un antes y un después en la educación mexicana. El Grupo Aranda Tech, en asociación con el Gobierno federal y organizaciones internacionales, anuncia la creación de la Red Nacional de Centros Educativos Comunitarios. La pantalla gigante detrás del escenario mostró mapas, estadísticas y fotografías de escuelas transformadas. Este programa creará 50 centros educativos en los próximos 5 años, basados en el modelo exitoso desarrollado por la maestra Camila Herrera en la Ciudad de México. Para liderar esta iniciativa, el grupo Aranda Tech ha nombrado a una nueva directora nacional de impacto educativo. Camila sintió que el corazón se le detenía cuando escuchó su nombre. Por favor, reciban con un aplauso a la señorita Camila Herrera. Los aplausos llenaron el salón mientras Camila, en shock, se dirigía hacia el escenario. No entendía qué estaba pasando. Nadie le había mencionado nada sobre un puesto, sobre liderar una iniciativa nacional. Cuando llegó al podio, el maestro de ceremonias le entregó el micrófono y se retiró discretamente. Camila miró hacia el público y encontró los ojos de Emilio entre la multitud. Él le sonrió y asintió ligeramente, como diciéndole, «Confía en mí». «Yo», comenzó Camila, su voz temblando ligeramente. No sabía que esto iba a pasar esta noche.
Risas suaves y aplausos de aliento llenaron el salón. Hace 2 años, alguien me enseñó que a veces tenemos que tomar decisiones difíciles por el bien de algo más grande que nosotros mismos, continuó, encontrando su voz. Esta noche me doy cuenta de que esas decisiones difíciles a veces nos llevan exactamente donde necesitamos estar. Más aplausos. Camila respiró profundamente. Si acepto esta posición, y mientras decía estas palabras, se dio cuenta de que por supuesto que la aceptaría. Será con el compromiso de que cada decisión se tome pensando primero en los niños, en las comunidades, en las familias que confían en nosotros para crear un futuro mejor. El aplauso fue ensordecedor. Cuando bajó del escenario, Camila se sintió como si estuviera caminando en un sueño. En el jardín del hotel, lejos del ruido de la celebración, finalmente se encontraron. ¿Cómo? Fue lo único que pudo decir Camila. Llevamos 2 años trabajando en esto, respondió Emilio. Estudiando tu modelo, asegurando el financiamiento, negociando con el gobierno, creando las estructuras legales. Todo para poder ofrecerte algo que fuera digno de tu talento. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque tenías que probarte a ti misma primero. Tenías que demostrar que podías crear cambio real sin ninguna ayuda externa. Y lo hiciste, Camila. Lo que construiste en tu escuela es extraordinario. ¿Y ahora qué? Preguntó ella mirándolo directamente. ¿Esto es una propuesta de trabajo o algo más? Emilio sonrió. Esa sonrisa que había permanecido grabada en su memoria durante 2 años. Es una propuesta de trabajo. Vas a ser mi jefa, técnicamente. Reportarás a la junta directiva, no a mí. Y personalmente, dijo Emilio acercándose ligeramente. Esperaba que pudiéramos empezar de nuevo, como 2 adultos que han aprendido quiénes son realmente, que han probado que pueden hacer diferencias significativas en el mundo, que han crecido lo suficiente para entender que el amor no se trata de abandonar quienes somos, sino de encontrar maneras de ser la mejor versión de nosotros mismos junto a alguien más. Camila sintió lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. ¿Sabes qué? Dijo. Creo que el hombre que conocí bajo la lluvia estaría orgulloso del hombre que eres ahora. ¿Y la mujer que me salvó esa mañana estaría orgullosa de la mujer que eres tú? Espero que sí. Mientras los fuegos artificiales del Año Nuevo comenzaron a iluminar el cielo de Puebla, Emilio tomó las manos de Camila. ¿Podemos intentarlo otra vez? Esta vez como iguales, como socios, como 2 personas que saben exactamente lo que quieren construir juntos. Podemos intentarlo, respondió Camila. Pero paso a paso, como compañeros de trabajo primero. Como compañeros de trabajo, asintió Emilio, sonriendo. Y como amigos, y veremos qué pasa, El primer beso del nuevo año fue suave, lleno de promesas y posibilidades, pero también de la sabiduría que solo viene después de haber perdido algo valioso y haber aprendido a valorarlo completamente. 6 meses después, cuando la primera escuela de la Red Nacional fue inaugurada en Oaxaca, Camila y Emilio cortaron la cinta juntos. En la audiencia estaban Sofía, Miguel y todos los estudiantes de la escuela Benito Juárez, que habían viajado para ver a su maestra favorita en su día más importante. Durante el discurso, Camila compartió una reflexión que se había convertido en su filosofía de vida. A veces ayudamos a extraños sin esperar nada a cambio, y esa bondad regresa a nosotros de maneras que nunca pudimos imaginar. Pero la verdadera magia no está en lo que recibimos de vuelta, sino en descubrir que al dar lo mejor de nosotros mismos, nos convertimos en la mejor versión de quienes podemos ser. Y en la primera fila, Elena Robles de Santa María aplaudía con orgullo genuino, habiendo finalmente entendido que la mujer que había tratado de alejar de su hijo era exactamente la compañera que él necesitaba para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser.